El Señor nos trae una palabra. Abramos nuestras Biblias o busquemos en nuestros dispositivos Efesios, capítulo 2, versículo 18. Dice, porque por medio de Él, el contexto está hablando de nuestro Señor, está hablando de Cristo Jesús, dice, porque por medio de Cristo Jesús, los unos y también los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sí? Esa palabra es muy profunda, me refiero a la palabra Padre. ¿Sí? Nosotros conocemos a Dios y tenemos una relación desde un inicio como Dios y su creación. Pero cuando entendemos que es más que eso, que nos relacionamos es con nuestro Padre y que nosotros somos hijos, es algo mucho más estrecho y es algo mucho más precioso y es algo mucho más valioso y es algo que cambia el sentido para bien porque le da mucho valor, le da mucha fuerza, le da no hay palabras para explicar. Cuando uno encuentra a un Padre y cuando encontramos a ese Padre, que es maravilloso, que es poderoso, que no escatimó a su propio Hijo, mejor dicho, que nos amó primero y que dispuso todo para que no nos perdiéramos y para que tuviéramos esa comunión con Él. Dice el 19, así que ya no somos extranjeros, ni somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, en la piedra principal del ángulo que es Jesucristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo. Entonces somos una familia que tenemos el fundamento de Cristo y en Él, bien coordinados, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces es una edificación que se está creando que es para Dios mismo. ¿Sí? Entonces imagínense que nosotros fuéramos arquitectos y le fuéramos a hacer una casa a una persona muy renombrada, a una persona que tiene una gran categoría, que es honorable, que Dios mío, eso, que todo el mundo va a ver esa casa, cuánto empeño le pondríamos, cuánta dedicación, el mejor diseño, los mejores materiales, todo. Resulta que el Señor nos tiene en la misma obra, pero es una obra espiritual, en la cual nosotros, bien coordinados, vamos edificándonos, vamos creciendo para hacer un templo. Y Él nos llama santos. Que el Señor nos ayude. Aunque Él nos ha santificado y nos ha revestido de su Hijo. Esa santidad para morada de Dios mismo. De Dios mismo. Entonces es una obra maravillosa. Entonces tengámoslo presente, ese pasaje, porque lo vamos a ir tocando a medida que vamos desglosando el tema. El otro pasaje es ahí enseguida en Efesios 3. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Entonces Pablo se le encomendó
Pablo, hijo, administra por favor mi gracia a los gentiles. Dice Pablo que en el versículo 3 que por revelación le fue declarado el misterio, cuando está hablando de administrar la gracia. Le fue revelado el misterio. Entonces hay un misterio que es directamente conectado a la gracia. Como antes lo he escrito brevemente. Como lo escribí, ustedes leyendo, dice el versículo 4, pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones nadie lo sabía. No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora sí es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, en el pasaje anterior vimos que decía conciudadanos. Eso quiere decir que son miembros de la misma ciudad, ¿sí? No es adoptado, no es que se le haya dado una ciudadanía, sino son miembros de la misma ciudad. Así como cuando nosotros pensamos que el Señor nos adoptó como hijos, si miramos el griego, dice que nos hijificó, que esa palabra no está en el español, pero quiere decir que nos hizo hijos. No adoptados, sino hijos, nos convirtió en hijos reales. Entonces, al igual con ciudadanos de la misma ciudad, aquí dice coherederos, o sea que tenemos la misma herencia y miembros del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y copartícipes, o sea que participamos igual de la promesa en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, les cuento que yo tengo una hija de 8 años y una hija de 3 años, ¿sí? 8 y 3. Y ellas son miembros de mi familia, ¿sí? Entonces yo me pongo a preguntar, ¿por qué ellas son miembros de mi familia? O sea, ellas, ¿qué pensarán? ¿Por qué serán miembros de mi familia? Entonces, ¿acaso es por no estar en la calle? ¿O será por los cuidados que nosotros le damos? ¿O será porque no pueden conseguir comida, entonces por eso son miembros de la familia? ¿O por qué razones ellas son miembros de la familia? ¿Sí? Porque el Señor nos enseña que hay un lazo que nos une, que va más allá de escapar de un castigo, de pensar en el infierno, de salir de situaciones de dificultad. Entonces, si nosotros creemos que somos miembros de la familia de Dios por estas situaciones, hay una verdad que va muchísimo más allá, ¿sí? Todas estas situaciones solamente son añadiduras. El Señor nos hizo miembros de la familia porque nacimos allí, porque Él es nuestro Padre, porque somos a imagen y semejanza, porque somos un grupo unido, porque trabajamos en pos de un propósito, porque nos cuidamos los unos a los otros. Entonces Él no solamente nos dio el vínculo de ser familia de Él, por ende familiar de nosotros, no solamente nos dio ese vínculo, sino también nos dio las cosas necesarias para ese vínculo, ¿sí? Entonces, resulta y pasa lo siguiente, que hay familias, las familias
hay muchos ejemplos, no todas las familias son iguales, pero hay muchas familias que tienen negocios familiares, ¿sí? En el caso de mi esposa, ellos son alfareros y llevan generaciones en eso. Y en algún momento, quizás un poquito atrevidamente, yo le pregunté a uno y le pregunté al otro: ve, ¿y vos por qué no estudias otra cosa? ¿Por qué no miras, digamos, la parte científica o viajan o miran otra? Sí, pues ellos sí han estudiado y han hecho sus carreras, pero se dedican al negocio familiar, ¿sí? Entonces, como que estudian, bueno, ya estudié, pero vuelven a la alfarería. Entonces se me hace raro. Yo pregunto, pues, ¿por qué no rompen el molde? ¿Por qué no hay uno que diga, no, me escapo de aquí? Pero entonces el Señor los ha bendecido, porque han perseverado en su negocio, han perseverado en sus labores y le han hecho honor a los que iniciaron, porque los que iniciaron en condiciones duras, las cuales, si esas condiciones se abandonan, entonces ese trabajo ya deja de dar fruto, ¿sí? Entonces cada vez es más sólida la empresa, cada vez es más grande, cada vez es más productiva, y asimismo ha podido bendecir a cada uno de los miembros como si hubieran hecho profesiones y como si todo, ¿no? Ahora con lo que han hecho, ahora pueden viajar y ahora pueden tener, bueno, etcétera. Asimismo, de la misma manera, el Señor tiene una obra y tiene un negocio familiar. Entonces, el Señor quiere construir un palacio. Y es un palacio grande, es un palacio que Él mismo lo diseñó, ¿sí? Y ese palacio no es en la zona urbana, ¿sí? Es un palacio de esos que tienen hacienda, que tienen jardines y tienen grandes huertos y frutales. Y ese palacio el Señor lo dispuso para todos los hombres, porque el Señor a todos los hombres los creó a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que ni uno se pierda. Entonces Él quiere que todos entren a la obra. Él quiere que todos entren a su casa. Él quiere que todos vengan y miren lo que hay que hacer, porque el palacio aún no se ha construido. Y si ya se empezó a construir, aún no se ha terminado. Y afuera de ese palacio hay peligros. Afuera de esos linderos hay acechanzas. Afuera de esos linderos hay hambre, hay muerte. Y el Señor mira que algunos pequeños de su creación que Él ama tanto, tal vez se puedan perder ahí. Entonces Él no quiere eso. Él no quiere eso. Entonces, cuando el Señor nos llama a nosotros a ver esa obra y nosotros aceptamos, nosotros tenemos dos opciones. Pónganle cuidado. La primera opción es nosotros mismos y con el manual, porque este es el manual de la obra, acercarnos. Entonces vemos a los hermanos que están haciendo la fundición, que están poniendo el fundamento. Entonces, ve, hermano, ¿y vos qué estás haciendo ahí? Entonces, no, esta es la varilla, este es el cemento, el concreto que usamos, lo mezclamos con arena para que pase esto, para que pase lo otro, esto tiene que tener tantas dimensiones, el Señor lo dispuso así. Y nosotros, ya están levantando unas paredes, voy a ir a mirar, no, estas paredes se hicieron así, esto se hizo así, y esa parte porque va en roca, y ve esto tan bonito, ya como que le están echando obra blanca y uno camina, y mientras camina a dar la vuelta atrás se encuentra a los jardineros que están haciendo toda su labor de compostaje, de poda,
Y uno dice, ve, ¿y vos cómo estás haciendo eso? Entonces, no, esto se hace así, esto se hace así. Nos encontramos al electricista, nos encontramos al carpintero, nos encontramos todos son diferentes, todos tienen diferentes labores asignadas y de todos podemos aprender mucho, ¿sí? De todos podemos aprender cómo se hace todo y todo, y con el manual, ¿sí? Y tal vez ya de acuerdo al diseño que el Señor nos puso, que uno diga, uy, no, me mató la electricidad, yo quiero trabajar, hacer la parte eléctrica de este lugar. Entonces, no, lo mío es la electricidad. Otra persona dirá, uy, no, eso de la obra ya es, yo me dedico a los jardines, ¿sí? Porque cada persona tiene un diseño que Dios le ha dado para eso, ¿sí? La segunda opción que nosotros tenemos cuando nos acercamos a la obra es acercarnos con el maestro, acercarnos con la persona que diseñó todo, acercarnos con nuestro Padre, ¿sí? Nuestro Padre no solamente nos va a coger del hombro y nos va a decir, ven hijo mío, ven, te muestro lo que Él está haciendo. Esta es la fundición, esta es la varilla y esto se hace así porque yo quiero que no sé qué, o sea, Él va a explicar mejor, Él va a darlo con más sabiduría, Él va a enseñar los propósitos, ¿sí? Y Él va a aconsejar sobre errores, porque Él va a decir, mira, esa columna, si te das cuenta cómo se agrietó y cómo ahora la están golpeando porque ahora toca tumbarla, porque la persona que la estaba haciendo no siguió el manual, no siguió mis órdenes. Entonces se necesita que sea al pie de la letra, porque es una obra magna, es una obra donde yo mismo voy a estar habitando y es una obra donde van a estar habitando todos los que son míos, mi hijo y su descendencia, todos. Entonces, para eso es necesario que nosotros pensemos en nuestros seres queridos y pensemos en lo que sentimos para con ellos y también cómo se sienten las expresiones de amor de ellos hacia nosotros, y pensemos lo bonito que es amar a un padre, a una madre, amar a un hermano, amar a una hermana, a un primo, amar a un amigo, en sí, y saber que eso es apenas un pequeño reflejo de lo que podemos llegar a desarrollar al encontrarnos a un padre como lo es nuestro Padre, ¿sí? No es bueno que lo miremos solamente como Dios, aunque Él es Dios sobre todas las cosas y fuera de Él no hay Dios, ¿sí? Pero a ninguno de su creación Él lo hizo conforme a su imagen y semejanza, solamente a nosotros. Y a ninguno le dio a su Hijo para que fuera revestido y fuéramos aceptos delante de Él, aún siendo pecadores, pudiendo entrar confiadamente al trono de la gracia. Por ser quien es Él, por ser ese Dios, Dios mío, qué respeto y qué grandioso que nosotros nos podamos dirigir a ti. Es inmerecido, pero es glorioso, Señor. Que en tu grandeza podamos dirigirnos a ti, Señor, y que tú, siendo quien eres, inclines tu cabeza y escuches y te importe lo nuestro y nos cuides y nos aconsejes y no seas solamente allá en el trono, sino que desciendas y estás entre nosotros y nos cuidas y nos aconsejas y te importa nuestros sueños, te importa nuestra salud, te importa nuestra familia, te importa nuestros amigos, te importa lo que pensamos, te importa todo, como un padre
Eso es glorioso, hermanos. Eso es algo hermoso. Eso es algo que el Señor Jesús se dio cuenta desde pequeño. Él dijo, no, en los negocios de mi Padre debo estar. Y Él tenía una relación tremenda, ¿sí? Él dijo, Lázaro, levántate. Gracias, Padre, porque me has oído. Y así como en el secreto, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas, sino que lo dije para que ellos se dieran cuenta. ¿Sí? Él tenía esa relación con el Padre. Y también tuvieron dificultades, como cuando Él dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? O cuando dijo, Señor, esta copa, quítala. Pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Entonces, el Señor sabía que esa obra grande nos iba a cobijar a todos nosotros. Entonces, valió la pena. Fue algo tremendamente maravilloso. En la congregación hace años hay una hermana que ha dejado de frecuentar la iglesia, pero estuvo años con nosotros, y yo recuerdo que ella decía que no le dijeran hermana porque se sentía comprometida, ¿sí? Y es entendible, solamente que ya llevaba años y ya se había estudiado mucho, no solamente leche, ya se había estudiado mucho, se habían dado repasos por las escrituras. Y yo cuando entendí que el Señor me hace hijo y que ya no soy extranjero, sino soy miembro de la familia de Dios, y que me injertó en el olivo. ¿Se acuerdan cuando vimos olivos y candeleros? Que Él nos injerta y el olivo silvestre se convierte en olivo original por la genética al injertarse. Y yo digo, wow, no soy adoptado, soy real. Y Él lo tenía planeado. Y yo, Dios mío, esta familia es tremenda. Al Señor Jesús le dijeron, tu madre y tus hermanos están ahí. Y Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, Él estaba indicando que había una familia que no solamente es el lazo de sangre, sino que hay una familia que es tremenda. Entonces es tremenda realidad en la que nosotros estamos. Por lo cual yo ruego, por ejemplo, que la hermana, ella está perseverando, no se apartó, ella está perseverando. Pero yo estoy seguro que en algún momento ella va a decir, Johncito, dígame hermana, dígame hermana. Yo, hermana, sí, pertenezco. Es una alegría, es algo de agradecer, es algo preciosísimo. Es algo, y saber que el Señor nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y Cristo recibió una herencia, y recibió una recompensa, y recibió el poder, recibió honra. ¿Quién es ese Rey de gloria? ¿Sí? Ha alzado puertas. Él es el Rey, Él es el que gobierna. Y la herencia y todo lo que Él recibió no lo recibió solo la cabecita. Él nos la ha dado a nosotros. Eso es otra cosa que, Dios mío, que el Señor nos enseña a dimensionarla, que el Señor nos permita entender qué tanta riqueza Él nos ha dispuesto en Él y qué tanta herencia Él nos ha dado. Pero eso ya va en segundo plano. Pero eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Las riquezas inescrutables en Cristo Jesús, esas riquezas que contiene el reino de Dios, es algo maravillosísimo. No sé cómo decirlo. El reino de Dios es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un campo, y viendo las maravillas de ese tesoro, él dijo, esto es increíble. Él cubrió el tesoro, lo dejó ahí y fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar ese campo. Así es el reino de Dios.
Así es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Dios ha dispuesto y ha entregado y ha hecho y está una realidad latente, de tal manera que nosotros podemos ir y vender todo lo que tenemos, porque todo lo que tenemos no es comparable a ese tesoro que el Señor tiene para nosotros. Aunque eso es un proceso. Yo creo que si nosotros aceptamos la familia y nos comportamos como tal, todas esas cosas se desencadenan en efecto dominó, ¿sí? La riqueza, la herencia, el reino, la eternidad, la obra, todos los ministerios, los dones, todo, ¿sí? Porque también tenemos muchos ejemplos de familias que es cada uno por su lado, aunque es una tipología. No es necesario que todas las familias estén todas en lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que en esta familia en la que el Señor nos ha llamado, sí hay una obra que es en común. Y somos miembros los unos de los otros para esa obra, ¿sí? Entonces, en mi caso, que no, Señor, es que esa obra es construcción y hacienda y huertas y a mí me gusta la música, yo más bien me voy por este lado. Entonces el Señor dice, no, venga, que también necesito músicos. También no se preocupe por eso, tranquilo, pero no se me quede por fuera de la obra, ¿sí? Entonces el Señor diseñó esa obra para todos. Y recuerden que Él invitó y hubo personas que dijeron, discúlpame Señor, me acabé de casar, discúlpame Señor, es que adquirí un terreno, no podemos ir. Entonces el Señor le dolió eso en su corazón y Él dijo, vayan e inviten no solo a los principales, sino inviten a todos. Y ellos fueron a invitarlos a todos a esa obra, porque todos tenemos que ponernos en la obra. Cuando creemos, hay obras, ¿sí? Entonces creemos para entrar a los linderos, creemos para estar con el Maestro, para conocer a nuestro Padre, y nos damos cuenta de la obra, entonces nos ponemos manos a la obra, como dice, ¿sí? Entonces fueron e invitaron a todos. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdan? Sí llegaron, pero entonces los siervos dijeron, Señor, todavía hay lugar. Invitamos a todos y todavía hay lugar, ¿qué hacemos? Entonces Él dijo, vayan entonces a los mancos, a los cojos, a todos, y fuércenlos a entrar, ¿sí? Fuércenlos a entrar. Esa palabra de fuércenlos me causó curiosidad, porque nosotros hemos venido trabajando hace unos meses con unos casos, hermanos, que en nuestra humanidad decimos, no, pues ¿cómo los vamos a obligar? No quieren, o siempre dicen que sí, pero no pasa nada. Entonces dejarlos, y más bien que el Señor nos guíe. Entonces averigüé en el griego, por ejemplo la Biblia textual dice constríñelos a entrar. Entonces constreñir es hacer que una persona haga algo en contra de su voluntad. Pero nosotros, como somos hijos, ¿qué quiere decir que somos hijos? Que somos a imagen y semejanza de Él, que tenemos la misma genética, que el carácter de Cristo y sus atributos y todo se van reflejando en nosotros a medida que crecemos, porque los hijos se parecen a los padres. El Señor es caballero, Él no obliga a nadie, ¿sí? Él todo lo dispone y las personas deciden. Entonces nosotros, en ese orden de ideas, también hacemos lo mismo, porque en realidad no podemos forzar a la gente,
Pero el Señor decía, vean el ejemplo, miremos una parte en la Escritura, Hechos 26:15. Bueno, esta parte no es la obra en sí. Recuerden que la obra tiene muchos cargos, ¿sí? Está el que levanta los muros, está el que pone los cimientos, está el de la obra blanca, el carpintero, el jardinero, hay muchos, ¿sí? Una de las obras es testificar. Entonces aquí abro este paréntesis ya que tocamos ese punto. ¿Y ya estamos en Hechos 26:15? Dice Pablo: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué envía Pablo? Dice el 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces Dios ya conocía el perfil de Pablo. Pablo dijo, a este le va a gustar la obra blanca porque le gusta, porque lo conozco y yo sé. Y lo puso en su perfil. Y eso hace el Señor con todos nosotros, ¿sí? Él no nos obliga a hacer lo que no queremos. Al contrario, mira el potencial que hay en cada uno y nos da espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces, aquí Pablo está testificando al rey Agripa y está testificando a todos porque ha sido el escándalo de la predicación y usted por qué hace eso, Pablo, y lo cogieron ahí. Entonces él está testificando, entonces él está diciendo, el Señor Jesús se me apareció, me dijo que fuera y abriera los ojos de las personas para que se convirtieran y recibieran herencia entre los santificados, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué les anuncié? Que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos me cogieron en el templo, intentaron matarme, pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a los pequeños y a los grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había que suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueran hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Entonces, como lo había dicho antes, él no se dedicó a hablar otra cosa, sino de presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Y aquí habla de la resurrección también. Entonces,
Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y tienen la cualidad de ser llenos del Espíritu de Dios. Dice que él predicaba por el Espíritu Santo. Dice, no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu. Entonces, nosotros debemos ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu ¿de quién? De nuestro Padre, de nuestro precioso Padre, que nos da su palabra, nos da sus salmos, nos da la comunión, nos da la obra, nos da la regeneración, nos ayuda a que nuestra alma sea modificada, que no sea independiente, nuestra mente, voluntad y emociones no anden desbocadamente, sino Él controla toda situación de pleitos, Él controla nuestra lengua, Él controla nuestros deseos, todo aquello que nos hace daño, Él está allí, y todas esas cosas van alimentando el espíritu. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu, nosotros podemos hablar, y cuando hablamos es Espíritu hablando. Porque las palabras que Dios nos dio son espíritu y son vida. ¿Y quién es el que convence? Nosotros somos los que convencemos. El que convence es el Espíritu Santo. Por eso debe haber espíritu cuando nosotros testifiquemos. Ya que habíamos hecho ese paréntesis de que una de las obras es testificar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, hay un convencimiento. Y ese convencimiento es que la persona sienta que quiere hacer algo que va en contra de su voluntad. Porque normalmente las personas en su naturaleza son enemigas de Dios. Son enemigas de Dios por naturaleza. Aún los que no quieren ser enemigos de Dios. Ese es el estado natural del hombre sin Dios. Entonces nadie quiere. Pero cuando hay espíritu, cuando hay alguien que les predique, cuando hay iglesia, cuando hay candelero, cuando hay una obra, cuando la persona va pasando por los linderos de la obra y ve eso tan, wow, eso tan grande, eso qué será, y está como bonito. Hermano, ¿tú qué estás haciendo? Ven y te muestro. ¿Tienes mucho afán? Ven y te muestro. Esta obra fue dispuesta para todas las personas de esta región y eso te incluye a ti. Si te parece grandiosa, te puedo mostrar qué es lo que el Padre ha dispuesto. Y tal vez esa persona no quería entrar, no estaba en su voluntad hacerlo, pero el Señor, con la guía de su Espíritu, Él puede obrar para que esa persona entre. Vamos a Mateo 7:21. Ya para terminar, hagamos una pequeña reflexión acerca de las obras. ¿Sí? Ya que el Señor nos ha hablado mucho de la gracia y mucho de la fe. Hagamos una pequeña reflexión acerca de las obras. Porque las obras son importantes. Y la obra es muy importante. Puede involucrar a otras personas y Dios es celosísimo con las personas. Entonces, si el Señor dice que la columna se hace así, entonces se hace así, ¿sí? No como nosotros lo pensemos. Porque acuérdense que nosotros somos cuerpo. El hermano Gino decía que cuando una persona actúa con su mente en un ministerio a su voluntad, crea una republiqueta independiente. Él utilizaba esa frase, una republiqueta independiente, ¿sí? Como un gobierno aparte de él mismo. Pero no, eso no va a pasar con nosotros esperando en el Señor, confiando en el Señor. Porque si ustedes hacen que se mueva este meñique así, ¿de dónde viene la orden? Nosotros somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Entonces, si yo digo que este meñique se levante,
Él no se pudo haber levantado sin esta parte, ¿sí? Entonces, aún la orden que se le da al meñique depende también de ¿sí? Porque así no, o bueno, si levantara la mano, aún dependería de esta parte. Si se dan cuenta, somos miembros los unos de los otros y necesitamos aprender a funcionar como tal. No podemos diseñar la obra en nuestra cabeza, sino recibir órdenes. Las órdenes se reciben. Nosotros somos solamente el cuerpo y somos guiados por el Espíritu. Los que son hijos de Dios y nosotros somos hijos, tenemos esa bendición grande, ¿sí? Entonces, nosotros, al estar en una obra tan magna, pues no falta el hijo que dice, no, pues esto es una gran herencia, esto aquí no falta nada, esto aquí lo tenemos todo, esto ya es salvos por fe, esto ya... Entonces, bajamos la guardia un poquito, ¿sí? Y cuando bajamos la guardia un poquito, entonces el Señor nos hace una advertencia grande. Porque ese bajar la guardia puede implicar cosas en el reino. Ya nunca vamos a dejar de ser hijos. Está en el Salmo 89. Una vez he jurado por mí mismo, dice el Señor, no mudaré ni cambiaré mi pacto, la descendencia será para siempre. Si mis hijos se portan mal, porque hay hijos que se pueden portar mal, si se olvidaran de mi ley, si profanaren mis estatutos, si no andaren en mis caminos, si se olvidaran de mis mandamientos, entonces yo los castigaré, mas no quitaré de ellos mi misericordia. Una vez he jurado por mí mismo y no mudaré, su descendencia conservaré para siempre. ¿Sí? Entonces vamos a ser siempre hijos, ¿sí? Pero no podemos llegar a esa insensatez de relajarnos. Entonces, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, las cuales estaban esperando a su Señor. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Esas 10 eran creyentes, porque yo pienso que representan a la iglesia, porque la iglesia es la que está esperando que su Señor vuelva. La iglesia es la que está como virgen esperando para unas bodas. La iglesia es la que tiene la lámpara, la iglesia es la que tiene el aceite. La única diferencia es que 5 no tenían aceite en sus vasijas, pero sí tenían aceite. Solo que no era suficiente, ¿sí? No era suficiente. Entonces, hay muchas enseñanzas que nos enseñan que la lámpara es el espíritu del hombre. Pero como ellas se levantaron y tomaron sus lámparas, entonces yo pienso que esa lámpara es algo exterior, como cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces yo pienso que esa lámpara es la palabra. Pero si pensamos que esa lámpara es el espíritu del hombre, o si pensamos que esa lámpara es la palabra, vean que vamos a llegar a lo mismo. El significado va a ser el mismo, ¿sí? La lámpara es la palabra y el aceite es la obediencia a esa palabra. Pero acuérdense, lámpara es oidor. Lámpara y aceite, oidor y hacedor, ¿sí? Lámpara, oidor, lámpara y aceite, oidor y hacedor. Porque tenemos que ponernos manos a la obra. Hay una obra por hacer, ¿sí? Entonces dijeron, nuestro aceite se acaba. Danos de vuestro aceite. No alcanza para todas. Vayan y compren. Fueron a comprar aceite y cuando volvieron se cerró la puerta. Y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y está ilustrando el reino, ese reino precioso del cual ilustramos hace un poco. Entonces, para que miremos una conexión que tiene mucho sentido, miremos Mateo 7:21. La parábola de las vírgenes está en Mateo 25, donde ellas dicen, Señor, Señor, ábrenos, ¿sí? Ahí, tengamos esa pausita ahí. Y vamos a Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces esto ya va algo más allá de la fe. Ahí no dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que tiene fe entrará, no. Dice el que hace. Entonces ya son obras, como Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. El 24, saltemos al 24. Viene el Señor Jesús hablando. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oidor, lámpara, oidor y hacedor, lámpara y aceite. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, oidor, tiene la lámpara y no las hace, no hacedor. Le compararé a un hombre insensato. Insensato. Es el mismo autor que escribió la parábola de las 10 vírgenes y llamó insensatas. Entonces, ellas no entraron porque no hicieron. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces a ellas les faltó hacer la voluntad, ¿sí? Tener palabra y les faltó hacer. Y hacer no es una carga, hermanos. Hacer es algo hermoso. Por lo mismo que les digo, el Señor se va a adaptar al perfil de cada uno. Él sabe lo que hace, Él no se equivoca. ¿Sí? Entonces, si a ti te gusta tal cosa, aquí he dispuesto esto para ti. Las mejores herramientas, el tiempo que quieras. Aquí está el manual. Marillita, ¿a ti te gusta? A ti te gustan las otras cosas. Entonces, para ti te tengo otra. Ven para este lado. Aquí está la obra para que trabajes, ¿sí? Entonces el Señor nos guía como candelero, porque nadie enciende una luz para esconderla, sino que nosotros como iglesia somos como una ciudad asentada en un monte alto, la cual nadie puede esconder. Dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen al Padre, porque las obras dan testimonio y las personas van a ver al Padre, porque para que miren las buenas obras de ti, pero des en cuenta que no glorifican a ti, porque las personas se van a dar cuenta que no es Él. Eso pasa con la iglesia. Entonces, si aceptamos la familia y si le pedimos al Señor que nos deje ver bien la obra, que perdón que estuvimos un poquito distraídos, bueno, ¿qué hay que hacer, Señor? ¿Qué tienes para mí? Y nos ponemos y somos miembros los unos de los otros, eso va a ser testimonio para las demás personas, teniendo tan grande nube de testigos. Entonces, no nos van a dar el reconocimiento porque ellos se van a dar cuenta que es algo más grande, que esto no puede ser de ellos. Y la gente se va a acercar y van a decir, tiene sentido, y van a glorificar al Padre. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude y nos permita guardar no esta enseñanza ni esta reflexión, sino esta realidad. Siempre en nuestro entorno, en nuestro interior, en nuestro exterior. Gracias al Señor y gracias, hermanos. Gracias.